Bueno, ahora os voy a contar por qué los microservicios molan, ¿vale? No voy a hacer eso. Vamos a empezar, como digo siempre, vamos a empezar de verdad el evento, ¿vale? Y vamos a tener aquí a Isabel Garrido, que viene de Let's Go, y nos va a contar cosas muy interesantes, ¿vale? Espero que la disfrutéis y nos va a hablar de cosas de testing, que nos hace falta mucho. Nos hace mucha falta los tests, que no los hacemos y lo sabemos. Hola. Uy. Bueno, lo primero que quería hacer es agradecer a la organización de PulpoConf darme la oportunidad de estar aquí y contaros esto. Primero presentarme. ¿No? Sí. Me llamo Isabel, pero todo el mundo me llama Isa. De hecho, si me habláis en plan Isabel tal, posiblemente me agobie, porque es como me llama mi madre cuando me echa la bronca. Y podéis encontrarme en Twitter como Isabelita90 y en Instagram igual. Para poneros un poco en contexto de quién soy y por qué vengo aquí a contaros cosas. Bueno, soy backend en Let's Go. Llevo ya 1 año y medio más o menos, pero también he dado clases en un máster de testing en La Salle y he trabajado en empresas como Spotahome, Codify y BQ hace bastante tiempo. Además de esto, una de las cosas que más me interesa es la parte de la diversidad en la tecnología y por eso, junto con 2 compañeras, organizamos un comité de diversidad e inclusión en Let's Go, que está yendo bastante bien. Ya llevamos 1 año más o menos haciendo cosas y muy guay. Y he sido mentora de una chica de la promoción anterior de Adalab. Y bueno, pues ya, además de esto, me gusta viajar, la fotografía y estar con mis 3 perros. Pero bueno, ¿test qué? ¿Qué es esto? ¿Qué me están contando? Pues lo que os quería preguntar es, no hace falta que me respondáis ni nada, simplemente que lo penséis. ¿Alguna vez habéis hecho un test unitario? Me imagino que la mayoría alguna vez habrá hecho alguno de estos. Y habréis hecho algún mock. Vale, pues os lo voy a decir en bajito porque es un secreto, pero los mock son dobles de test, son test double, ¿vale? Lo que pasa que es la forma coloquial que tenemos de referirnos a este tipo de objetos. Formalmente les llamamos dobles de test o test double. Es más correcto porque ya lo iremos viendo, pero mock solo es un tipo concreto y hay bastantes más. Entonces al final tendemos a pensar que solo existe el mock. ¿Pero qué es un doble de test? Pues es lo mismo que en el cine y en la televisión, cuando tenemos dobles de acción para usuarios, dobles de acción para actores, que son los que llevan a cabo las escenas pues, más peligrosas. Los actores de verdad, como Emilia Clarke o Chris Evans, no hacen las escenas peligrosas de sus películas o de sus series. Las hacen personas que se parecen a ellos, pero que están preparadas para llevarlas a cabo. Uy. Buah. Me he saltado media presentación, perdón. Spoiler. Vale. Entonces, los dobles de test son objetos que nosotros utilizamos en nuestros tests para simular un comportamiento concreto y ayudarnos a testear una funcionalidad. Imaginemos que tenemos un caso de uso que es subir la imagen al perfil de un usuario. Entonces, lo primero que necesitamos saber es si el usuario está logado o no. Si el usuario está logado,
le dejamos subir su imagen. Y si no lo está, lanzamos una excepción. Cuando queramos testear esto, igual no nos interesa tanto comprobar que la parte del login funciona correctamente, porque es algo muy transversal y seguro que lo tenemos testeado en otro sitio. Pero sí nos interesa cubrir ambos flujos. Y para esto nos ayudan los dobles de test. Podríamos hacer un doble de test del login que nos permitiese, por un lado, comprobar qué pasa cuando ya el usuario está logado y quiero subir la foto al perfil y qué pasa cuando el usuario no está logado. Ahora una advertencia. El código que voy a enseñar es código pensado para intentar hacer más fácil de entender lo que os intento contar. Pero no es código de producción. Entonces, si veis cosas que es en plan, esto no es Solid, vale, ya lo sé. Lo he hecho aposta. Os voy a presentar el ejemplo sobre el que voy a ir trabajando durante toda la presentación, que es el de crear usuario. Esto es, el equipo en el que estoy en LetGo es el que lleva esta parte, entonces lo tengo como muy interiorizado. Vamos a tener un caso de uso que no se ve, ¿no? No se ve. Podemos bajar las luces. ¿Mejor? Vale, así íntimo, mola más. Bueno, nuestro caso de uso va a tener 3 colaboradores, un username validator, un user repository y un user notifier. Hasta aquí todo bien. Lo que nos interesa de todo esto es la creación de usuario. En la creación de usuario lo primero que vamos a hacer es comprobar si el username que nos han pasado es válido. Si no lo es, vamos a lanzar una excepción. Y si lo es, pues vamos a crear el usuario, vamos a guardarlo en base de datos y le vamos a mandar un email de bienvenida súper guay. Y además vamos a devolver el usuario que acabamos de crear. Para el validador del username, de momento tenemos una interfaz que simplemente tiene una función de validación. Le pasamos el username y nos va a devolver si es válido o no, un boolean. El repository tiene una función para guardar en la que recibiremos el user que queremos guardar y tiene un find by username que recibe un username y nos puede devolver uno o ningún usuario. Y el notifier es otra interfaz que solo tiene el send welcome message al que le pasamos un email y no devuelve absolutamente nada. La excepción de la que os hablaba al principio es esta. Le he hecho un constructor estático un poco por mayor legibilidad, pero al final es una excepción. En el constructor le pasamos el mensaje que queremos que nos devuelva y vamos a recibir por parámetro el username que no ha sido validado. Entonces, el user, que es la clase más importante de todo lo que os voy a contar, va a guardar un username, un password y un email. También le he hecho un create, ¿vale? Un constructor estático por legibilidad y por perdón, y por encriptar de alguna forma el password, porque pues me da como urticaria verlo guardado en plano, no puedo. Pero aquí viene lo interesante, ¿vale? Como os comentaba, hay varios tipos de dobles de test, ¿vale? Y los voy a ir exponiendo poco a poco, hablando un poquito de cada uno, pero bueno, esto es más o menos para que os hagáis una idea mental de cómo son. Tendríamos el dummy, el stub, el spy y el mock. Y de extra tenemos un fake que no sale por aquí, pero porque es un poquito especial. Entonces, del primero que voy a hablar es del stub. Un stub es una clase cuyas funciones tienen valores predefinidos para devolver y no va a responder nunca a nada fuera de lo que nosotros le hayamos preparado. Nos vienen súper bien
porque nos van a permitir desacoplar mucho el código de producción del código de test. Y un ejemplo de un stub sobre el username validator sería este. Lo que tenemos es una clase que implementa la interfaz de la que hemos hablado antes y que tiene una función, la que le obliga a tener la interfaz, validate, que siempre devuelve false. El nombre de la clase yo intento siempre que sea bastante expresivo para que sepamos realmente lo que está haciendo este doble de test. También tenemos los dummies. Un ejemplo de dummy. Bueno, los dummies, son clases que no hacen nada, ¿vale? O sea, literalmente no hacen nada. Suelen devolver nulos cuando tienen que devolver algo, pero están pensadas realmente para que las pasemos como argumentos cuando sean obligatorios o para que las pasemos como argumentos sino que no nos interesa la interacción que tenemos con esta clase de test. La definición de Martin Fowler básicamente es esa. Son objetos que se pasan alrededor, son objetos que se pasan a clases, pero que nunca se utilizan. Simplemente los tienes ahí porque necesitas rellenar esos parámetros. Y un ejemplo de dummy, como implementación del repository, del user repository que os hablaba antes, sería este. La función del save no hace absolutamente nada porque no nos interesa saber si ha guardado o no. Y el find by username devuelve siempre nulo. Hay otra opción que he comentado con diferentes personas y es que este tipo de doble de test lance una excepción en las funciones que se supone que no devuelven nada. Porque como se trata de algo con lo que no llegas a interactuar, pues te interesa saber si estás interactuando con ello y no te estás enterando. Pero bueno, yo prefiero esta implementación porque también los utilizo cuando no me interesa mucho lo que pasa con el user repository o con cualquier colaborador que no esté testeando realmente en ese momento. Y otro ejemplo sería el del notifier, que es prácticamente igual. Implementamos la clase o implementamos la interfaz y la función que te viene definida en la clase no hace nada. Entonces, con estas dos cosas, con un stub y con un dummy, ya podríamos empezar a hacer test del caso de uso que había presentado al principio. No de todo, pero sí concretamente del flujo del código cuando el validador nos devuelve un false. ¿Y cómo haríamos esto? Pues el test tendría esta pinta. Yo suelo poner, siempre que hago test que comprueban que se lanzan excepciones, suelo poner el expect exception al principio, pero bueno, esto son manías mías. Instanciaríamos los colaboradores, el repository, el validator y el stub, el repository, el validator y el notifier, se los pasaríamos al user creator para crear nuestro caso de uso y llamaríamos a la función que se supone que tiene que crear el usuario. Esto simplemente es para dejar claro que lo instanciamos y se lo pasamos, no hacemos absolutamente nada más. Y ahora os voy a contar cómo se hace esto con Prophecy. ¿Por qué os voy a contar esto? Porque cuando hablo de estos temas con algunas personas me dicen que, jope, es un rollo tener que crear tantas clases extra solo para hacer test. Es verdad. Entonces, en el equipo en el que estoy empezamos a buscar alguna forma de poder hacerlo, pero sin tener que crear tantas clases. Y lo que descubrimos fue Prophecy. Creo que alguno de mis compañeros lo había empezado a usar y dijimos, bueno, pues vamos a probar. Al final es un framework de test que viene incluido en PHP Unit, no tienes que añadir más dependencias y te da un poco más legibilidad que la que te permiten de base otros frameworks de test donde siempre tienes que poner mock. En este caso no es así.
Si queréis más información, os he puesto el GitHub, luego pasaré las transparencias, pero también lo podemos comentar o me podéis pillar por los pasillos y decirme que, yo qué sé, preguntarme cosas, lo que queráis. El ejemplo del que estaba hablando con Prophecy tendría esta pinta. Cambia un poquito con respecto a cómo lo haría con clases separadas, pero bueno, lo tienes todo hecho en el mismo test. Para hacer un stub, lo único que tienes que hacer es llamar a la función Prophesize, pasarle la clase, esto es un dummy, pasarle la clase de la que quieres crear el dummy y cuando se lo vayas a pasar como colaborador al caso de uso concreto, llamarías a la función Reveal, que es la que te permite pues decirle, oye, esto es en realidad un user repository, no es un objeto de test. Con el notifier pasa igual porque seguimos queriendo que sea un dummy y no nos interesa mucho la interacción ahora mismo. Bueno, en realidad no va a interactuar con él nunca en este test. Y el stub cambia un pelín. La creación es exactamente la misma, pero lo que añadimos es esta llamada a la función validate. Le decimos con el argument any que me da exactamente igual todo lo que le pases aquí, pero que quiero que siempre me devuelvas false. Pase lo que pase, siempre me vas a devolver false. Y se lo pasaríamos con el reveal, igual que hemos hecho con las anteriores. Para hacer un poco un resumen de los dummy y los stub, los dummy se suelen utilizar cuando tenemos argumentos obligatorios que pasar, pero no sabemos que no vamos a interactuar con esta clase. Entonces, cogemos, pasamos un dummy que no hace absolutamente nada y nos olvidamos. Y los stub se utilizan para queries. ¿Qué quiere decir esto? Que los solemos utilizar cuando necesitamos acceder a algún tipo de información antes de crear el usuario o antes de actualizar un usuario. Y ahora vienen los otros dos tipos. El SPY es el primero. Un SPY es parecido a un stub, pero nos deja espiar un poco la forma en la que se llama a las funciones que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podríamos contar cuántos parámetros le pasas, qué parámetros le pasas. Incluso podrías llegar a testear algo dentro del algoritmo, pero bueno, yo esto no lo he hecho nunca. El problema que tiene esto es que cuanto más espíes, más te estás acoplando al código de producción. Y ejemplos de SPY, creo que he puesto dos. Estaría el del notifier, que es, como veis, lo que hacemos es tener dos atributos, ¿vale?, que se actualizan cuando hacemos la llamada a la función send welcome message. Lo que hacemos dentro de la llamada a esta función es guardarnos el email con el que se llama y poner a true el flag que nos indica que se ha llevado a cabo la llamada. Y además es importante esto, que tenemos dos getters que nos permiten acceder al valor de ambos atributos. Con el repository pasa prácticamente lo mismo. Tenemos atributos que nos permiten guardar el valor del username que se le pasa al save y del user que se le pasa al save y del username que se le pasa al search by username, find by username. Y luego ponemos a true unos flags que nos indican si se ha realizado la llamada o no. Esto, unido con los stub y los dummy que hemos visto antes, nos va a permitir poder testear el flujo cuando la validación del username es correcta y lo que hacemos es crear el user, guardarlo y enviarle un email y devolverlo.
para esto, además de los ejemplos que os he puesto antes, necesitaríamos un stub que nos devolviera siempre que el username es válido. Y el ejemplo, bueno, el test que os quería explicar quedaría así. Como veis, tenemos las instanciaciones de los dobles de test al principio, bueno, igual que hemos hecho antes, nos da igual el tipo de doble de test si lo estamos haciendo todo a mano. Y luego en la parte de los asserts, además de comprobar que el usuario que se ha creado es igual que el usuario que yo podría crear con estos mismos datos, estamos comprobando, lo primero, que se ha llamado a la función sendWelcomeMessage y que se le ha llamado con el email que yo estoy testeando, ¿vale? Con el email que yo he decidido que tenga el usuario de test. Lo importante del SPY es esta parte, ¿vale? O sea, lo creamos igual que el resto de tipos, pero tenemos que añadir, después de que se ejecute el caso de uso, las comprobaciones que nosotros queremos hacer. Y esta parte es bastante importante porque es lo que más diferencia al SPY del tipo que veremos a continuación. Con Prophecy quedaría bastante parecido. Tendríamos el user repository como dummy, el notifier sería un SPY y el username validator es un stub, que siempre devuelve true. Lo que me interesa aquí que veáis es la parte del SPY, obviamente. Lo creamos como cualquier otro tipo de doble de test, le pasamos a la función donde lo vamos a usar el reveal y después de que hemos ejecutado el caso de uso, hacemos las comprobaciones. ¿Cómo hacemos las comprobaciones? Pues simplemente le decimos que tienen que haber llamado a esta función, en este caso sendWelcomeMessage, con este email concreto que te estoy pasando, y le decimos, le añadimos la última parte, el should have been called. Y ahora vamos al mock, al que todos conocemos. Es el más conocido de todos. ¿Qué pasa con los mock? Pues que no están tan interesados en lo que devuelven las funciones, sino que están más interesados en cómo se llaman, en qué situación se produce cuando estás llamando a esta función. ¿Qué argumentos le pasas? ¿Cuándo la estás llamando? ¿Cuántas veces la llamas? Lo interesante del mock es que sabe lo que está testeando, porque tú le preparas una situación concreta en la que tiene que funcionar y si no se produce esa situación especial, no va a funcionar, siempre te va a fallar. Y el problema que tiene es que está mucho más acoplado al código de producción que los anteriores. Un ejemplo del notifier como mock sería este. Y lo más importante, lo que más lo diferencia del SPY, porque lo que estamos viendo en el sendWelcomeMessage, pues bueno, igual podría parecerse en algún punto a lo que hemos hecho en el SPY. Estamos comprobando que el email que me están pasando, el email que me pasan es un email concreto, aumentamos el contador del número de veces que lo llamas. Pero lo más interesante de todo esto es que, al contrario que el SPY, que nos permite acceder al valor de estos atributos, el mock lo que hace es comprobar una situación especial. En este caso, que hayamos llamado con el email correcto y que la hayamos llamado una vez. Y esto se refleja muy bien en el test que haríamos usándolo. Porque al final lo que no hacemos es asertar el valor de los atributos especiales, de los atributos concretos que sabemos que tiene, sino que llamamos al verify, que nos va a indicar si toda esa situación que nosotros esperábamos que sucediera, sucede realmente. Me gusta bastante y es bastante
claro la diferencia entre el mock y el spy en Prophecy. ¿Por qué? Porque aunque lo instancias exactamente igual que cualquier otro doble de test llamando a la función Prophesize y tal, y le pasas el reveal, y esto es súper importante, cuando preparas la situación, lo haces antes de que ejecutes el caso de uso. También cambia un poco cómo la compruebas, porque en el caso del spy es should have been called y aquí es should be called. Pero lo más importante es que toda esta situación la preparas antes de ejecutar el caso de uso. Lo estamos preparando todo para que cuando llamemos al create, si se ha producido todo lo que nosotros decimos que se tiene que producir, vaya todo bien y si no, falle. Y así como resumen, los spies y los mock se utilizan para commands. ¿Qué quiere decir esto? Lo solemos utilizar cuando tiene que producirse alguna acción dentro del caso de uso que nosotros no podemos comprobar y se tiene que producir después, como por ejemplo, pues que le mandemos un email o que guardemos en base de datos o que guardemos en donde nos dé la gana. Y el último tipo de doble de test que me queda es el fake, que es especial. ¿Por qué es especial? Pues porque ningún otro doble de test tiene comportamiento real de negocio. Sin embargo, el fake tiene un comportamiento de negocio. De hecho, probablemente sea una forma un poco más sencilla de llevar a cabo algo, ¿vale? Es una implementación más sencilla de la que utilizarías en producción y que no se suele poder usar en producción, pero que te permite probarlo todo con mucha más naturalidad. El problema que tienen es que al tener comportamiento se podría complicar tanto que necesitásemos hacerle sus propios tests. Y eso, bueno, pues tampoco está muy allá. Un ejemplo de fake perfecto y por lo que he dejado el resto de interacciones con el repositorio como dummy, o sea, sin centrarme en ellas, es los in-memory, ¿vale? Un in-memory sería una implementación, en este caso el user repository in-memory, sería una implementación de la interfaz del repositorio que hace algo. ¿Qué hace? Pues nos guarda en memoria, nos guarda en un array, utilizando como clave para identificar al usuario el username. ¿Vale? ¿Que no podríamos usar esto en producción? Pues no. Pero que para nuestros tests nos simula muy bien la interacción con, bueno, el guardado, la obtención de datos, pues sí, es muy cómodo, la verdad. Y un ejemplo, usando el fake, comprobando el mismo flujo que antes, que ha ido todo bien, el nombre de usuario es válido y lo que quiero hacer es crear mi usuario, guardarlo en base de datos y mandarle su email. Bueno, pues lo instanciaríamos y luego esto es lo que yo suelo hacer cuando utilizo fakes. En vez de comprobar contra el usuario que me está devolviendo la función create en este caso, si es todo correcto, lo que hago es comprobar que si yo llamo a esta función find by username, si yo me voy a buscar este usuario en mi implementación in memory, lo que me devuelve es exactamente lo mismo que yo habría podido crear. Y no hay implementación con Prophecy porque yo no lo he hecho nunca con Prophecy, me parece muy complicado. Entonces, la parte de los in-memory siempre la hago a mano. Podríamos decir que un mock es un tipo de spy, un spy es un tipo de stub y un stub es algo así como un dummy. Pero un fake es algo completamente distinto. Es súper diferente del resto de dobles de test. Esto es algo que dice Robert C. Martin. Y ahora, para poneros un poco, para enfrentar un poco
la idea de usar solo mocks con la idea de usar todos los dobles de test que podemos usar. Os quiero decir que ninguna de las dos opciones es mala. Lo importante es hacer test. Hacedlos como queráis, pero hacedlos. Pero que para mí, por lo menos, y por la experiencia que he tenido, es mucho más fácil testear que dados unos datos se producen determinadas reacciones, que comprobar paso a paso todo el código que estoy viendo, el código de producción, porque si yo quiero refactorizar, con la primera opción, con la de dados estos datos pasa todo esto, yo puedo seguir refactorizando, puedo hacer todos los cambios que quiera en el código real de producción y mis tests no se van a romper a no ser que rompa la funcionalidad. Sin embargo, si estás testeando línea por línea, que todo sucede exactamente igual como lo tienes, cada vez que cambies cualquier cosa, cada vez que hagas cualquier refactor, por pequeño que sea, eso puede afectar a tus tests. Y entonces tus tests se van a romper no porque se rompa la funcionalidad, sino porque has cambiado la forma de hacerlo. Y esto me lleva a que usar solo mocks puede llevarnos a tener unos tests muy rígidos que pueden fallar ante cualquier cambio pequeño. Y ahora, esta es la última parte ya, ¿vale? Pero creo que es súper interesante, porque lo que yo os he estado contando hasta ahora está muy bien si estás en un proyecto nuevo o si está todo súper desacoplado, tienes interfaces, arquitectura hexagonal, es todo maravilloso y nos va muy bien. Pero tenemos un tema aquí también que tenemos que tratar y es que, ¿qué pasa con el legacy? ¿Vale? O sea, ¿qué pasa con todo ese código que a lo mejor acabas de entrar en una empresa y lleva años funcionando y es lo que le da dinero a tu empresa, pero, ojo, no tiene test? ¿Vale? O sea, tocas algo y puedes estar rompiendo 3.000 cosas distintas. Bueno, pues para esto hay un truquillo, hay una técnica que se llama testing entre costuras, ¿vale? Que consiste en aislar las partes del código que están más acopladas para facilitar el hacer test unitarios. ¿De dónde viene este término? Pues este término originalmente sale en Working Effectively with Legacy Code, pero yo lo conozco gracias a Codemy. Para que luego me hagáis reroll cada vez que me toca el mes gratis. Bueno, entonces, imaginemos que tenemos un caso de uso user creator, pero super legacy, ¿vale? Esto me avergüenza un poco de decirlo, pero seguro que es como empecé yo a programar. O sea, con Symfony yo hacía muchas locuras, le metes ahí el container y luego vas tirando de servicios, ¿no? Entonces, el constructor recibes el container, que esto puede ser de todo, y luego tienes la función create, ¿vale? Que llama al repository, al find by username. Si no encuentra nada, todo guay. Si encuentra algo, te lanza una excepción. Y luego, además, vuelves a llamar al repository para hacer el save. Entonces, de aquí tenemos un par de puntos muy acoplados que nos hacen muy difícil el poder hacer test unitarios. El primero es la llamada aquí al repositorio y llamamos al find by username. El segundo es la otra llamada al repositorio en la que hacemos el save. ¿Y cómo arreglamos esto? Pues el testing entre costuras nos dice que aislemos esto que hemos identificado como punto problemático para hacer test. ¿Cómo lo aislamos? Pues dentro de la misma clase nos creamos una función protected, esto es súper importante, tiene que ser protected, en la que vamos a encapsular esta comprobación, ¿no? Esta llamada al repositorio, si encuentras algo te devuelve un false y si no encuentras nada, pues ha ido todo bien y he validado el username. Todo fantástico.
Y con el save lo mismo, pero más sencillo. La función save es la que se encarga de llamar al repositorio y hacer el save. Como os decía, es importante que ambas funciones sean protected y estén dentro de la misma clase, porque la magia viene aquí. Y es que esta es la pinta que tendría ahora mismo nuestro código con estas nuevas funciones, ¿vale? Si veis, bueno, pues estamos comparando con false, es la llamada a la función validate username, y estamos haciendo el save sin ningún problema. Además de esto, súper importante, es que decimos que le podemos pasar al constructor nada, ¿vale? Que no le obligamos a recibir siempre el container. Entonces, como os decía, la magia viene aquí. Ahora nosotros nos hacemos una clase que extienda de la primera y le vamos a sobrescribir estas dos funciones que hemos dicho que son protected para programarle un comportamiento específico. Y no sé si os acordáis, pero bueno, se parece bastante a un stub, porque solo va a devolverte exactamente lo que tú le digas. ¿Cómo quedaría ahora un test de esto que sí podemos probar? Pues así. ¿Vale? Tendríamos la instanciación de la clase que hemos creado que hereda de la legacy. Llamaríamos a la función del caso de uso y bueno, pues aquí estaríamos comprobando que lo que me devuelve es un usuario exactamente igual que el que yo podría crear con esos mismos datos. Claro, aquí ya, o sea, esto mola mucho porque acabamos de hacer un test de algo que antes no podíamos testear, pero entran en juego otros temas, como por ejemplo que una clase nunca debería cambiar por sus tests. Esto es algo que yo intento que sea una realidad. Si tú cambias, si tú necesitas hacer algo en los tests, tu código de producción no debería tener que cambiar por eso. Pero también pasa que si algo es difícil de testear, posiblemente hay algo que se puede mejorar. Entonces, poniendo en una balanza estas dos frases que son verdad, me interesa más hacer un pequeño cambio en el código de producción para hacer más testeable mi código que no decir, bueno, es que no puedo cambiar el código de producción porque los tests. Bueno, pues en este caso en el que no podíamos hacer test, creo que es una mejora considerable. Y, perdón, pero ya está. Porque no me da tiempo y ya va a ser mucho tema. Ya está. Bueno, muchas gracias a todos. Ya, pero es que no me da tiempo. Es mucho. Sí, lo he visto. Gracias.